Estimados amigos del ICAT 2021, es para mí un verdadero honor estar aquí en su congreso, con mi estudio Análisis Estadístico Inferencial en la Educación Universitaria y Learning en América Latina en tiempos de COVID. Quien les habla, Rodrigo Bastidas, les hará la presentación del estudio. Para poder desarrollar y explicar mi estudio, me gustaría hacerlo en tres partes: la motivación y metas, los materiales y métodos que se utilizaron y la evaluación de los resultados. ¿Cuáles fueron mis motivaciones y metas? Sobra decir que a partir de diciembre del 2019, la pandemia causada por el COVID cambió el mundo. Tuvo un impacto a nivel político, social, sanitario y especialmente en la educación, que es lo que nos interesa a nosotros como docentes. Existen muchos programas que pueden resolver ejercicios matemáticos, por mencionar unos: Symbolab, Wolfram, MATLAB. Incluso los programas que nos resuelven, entre comillas, ejercicios, pero estos programas requieren de una suscripción, de un pago. El objetivo principal de este estudio es un enfoque en la educación universitaria y el e-learning como medio de enseñanza, utilizando las TICs para mejorar el rendimiento académico. Como educadores, nosotros debemos preguntarnos: ¿estamos usando computadoras y programas que resuelven ejercicios? Pero ¿estamos enseñando? ¿Estamos mejorando ese rendimiento académico? ¿O simplemente estamos aplastando un botón y estamos resolviendo el ejercicio con una caja negra sin saber qué pasa, cuáles son los conceptos, las definiciones, los teoremas, que muchas veces son muy importantes en matemáticas? Al hablar de los materiales y métodos, me gustaría hacerlo en algunas partes. Lo primero es mencionar que para el presente estudio se desarrolló una aplicación en Scilab, se hizo una interfaz, un GUI, y también pues es importante hablar de los datos, cómo se los obtuvo, y lo más importante quizá de este estudio, las pruebas de hipótesis en grupos en los cuales se usó las TICs y las pruebas de hipótesis en los grupos en los cuales no se usó las TICs. La aplicación desarrollada en Scilab. De acuerdo a la literatura, el uso de programas viene desde hace muchos años. En toda América Latina se han usado programas que resuelven ejercicios. Y repito de nuevo, resuelven ejercicios, mas no muestran el proceso, cómo se desarrolla, porque eso es lo que realmente el estudiante necesita ver, cómo resolver, no simplemente aplastar un botón. Entonces, en este estudio se desarrolló un programa que sea capaz de mostrar el proceso de resolución del ejercicio. ¿Cómo logramos esto? Este efecto visual, simplemente esa información, esos datos, se los guardó en variables numéricas, luego se los procesó. En este caso es una aplicación en la materia de estadística. Entonces, los datos, una vez adquiridos, guardados, se los opera dependiendo de cuál sea la operación, sea el promedio, sea la media, sea una desviación estándar. Y a continuación, estos datos se los guarda en variables tipo string, tipo carácter. ¿Por qué hago eso? Como ya tengo los resultados, lo único que empiezo es a unir estos datos string con sus respectivos símbolos, sean paréntesis, sean corchetes, sean llaves, y empiezo a mostrar uno a uno, empiezo a concatenar los resultados, y así empiezo a mostrar, como yo ya sé cuáles son las operaciones, son el promedio, son la media, son la desviación, yo empiezo a unir uno a uno, y con eso logro el efecto de visualización, concatenando los diferentes signos de agrupación y los resultados que ya estaban almacenados. Esto como una pequeña introducción de qué se hizo. Me gustaría también indicarles qué se obtuvo en esta aplicación desarrollada en Scilab. Un pequeño ejercicio, una muestra de lo que puede hacer esta aplicación. Por ejemplo, ingreso unos datos, saco medidas de tendencia central, la media, la moda, medidas de dispersión,
Y como les decía, esos datos guardados en valores numéricos se los convierte a string. Y como yo sé cuál es la fórmula del promedio, del rango, de la desviación estándar de la varianza, simplemente empiezo a concatenar y a unir esos valores de tal manera que doy ese efecto de visualización. Asimismo, se puso ciertas cosas interesantes, por ejemplo, un polígono de frecuencias, una frecuencia acumulada, pues para poder indicar esos datos, como les digo, y mostrarlos de mejor manera. Cuando hablamos de los datos, de dónde se hizo ese estudio, pues estos datos fueron tomados de los cursos de tercer semestre en una universidad ecuatoriana, específicamente en la materia de estadística. Se tuvo a dos grupos. El grupo experimental, que es el curso en el cual se aplican las TICs, específicamente nuestra aplicación desarrollada en Scilab, y el grupo de control, en el que simplemente se usa la educación tradicional, la enseñanza tradicional. Me gustaría empezar con la prueba de hipótesis en los grupos en los cuales se usó las TICs, específicamente nuestra aplicación. La muestra con las dos poblaciones independientes consiste en dos cursos, el primero de 14 estudiantes, el segundo de 23 estudiantes. El primero de ellos fue antes de la pandemia y el otro después de la pandemia. En el primer grupo, pues como les había mencionado, se usó la educación tradicional, es decir, sin las TICs. Mientras que en este grupo segundo se usó las TICs, es el grupo experimental. Para poder desarrollar este análisis inferencial, lo primero que hicimos fue comprobar, verificar, testear que la muestra que teníamos correspondía a una distribución normal, porque a partir de aquí se podía utilizar la prueba de hipótesis si es paramétrica o no paramétrica. Una vez que comprobamos que efectivamente nuestra población es normal, ahora sí hicimos una prueba de diferencia de hipótesis, pues para verificar los promedios, porque los datos consisten en los promedios de cada uno de los estudiantes. Y aparentemente, aunque el promedio es el mismo, no significa que sea mejor o sea peor, a lo mejor es igual. Entonces me gustaría compartirles la explicación de esta tabla 1. En esa tabla 1, lo que primero hicimos fue el test de Shapiro y el p-value, pues, que es el valor que nos va a indicar si cumple o no cumple con nuestras hipótesis, es de 0.15. Con lo cual verificamos que efectivamente el grupo de control corresponde a una distribución normal. Asimismo, el grupo experimental tiene un valor de 0.29 y también se concluye que pertenece a una distribución normal. Ahora sí, viene quizá lo más importante, aplicar el test student, porque estamos hablando de distribuciones normales. Cuando aplicamos el test student, obtenemos un p-value de 0.006508 con un alfa de 0.05. Lo que podemos concluir que hay la evidencia suficiente para decir que nuestra aplicación desarrollada en Scilab y la educación online mejora el rendimiento en esta materia. ¿Se lo pudo haber hecho para otras materias? Por supuesto que sí. Ojo, que digo la educación online, estoy usando yo también las TICs, el e-learning, pero simplemente como medio de transmisión. Y como TICs específicamente para el desarrollo de estadística, me estoy refiriendo a la aplicación que se desarrolló con el grupo de trabajo, con el grupo de estudio en Scilab. Esto es algo muy importante porque lo que queríamos era ver comprobar si efectivamente se estaba mejorando o no la educación, y qué mejor pues ver con un promedio se lo puede hacer. Como una parte adicional de este estudio, se evaluó en dos grupos en los cuales no se usó las TICs. Si bien es cierto, el primero de ellos,
está formado por los 14 estudiantes, y el segundo está formado por 22 estudiantes. El primero corresponde antes de la pandemia y el segundo después de la pandemia. Como les decía, es muy importante mencionar que la educación tradicional, la enseñanza tradicional, se usó en ambos grupos. El e-learning, la educación online, pues obviamente se la tuve que usar en la pandemia. Eso no significa que yo usé alguna otra herramienta para poder mejorar la enseñanza. Simplemente, como estamos ahora, yo lo que hago es transmitir. Atrás mío pongo una pantalla y resuelvo la media, la moda, la materia que sea. Cuando quisimos hacer el estudio en este grupo segundo, por decirlo así, en esta segunda prueba, pues lo primero que se hizo fue verificar que se trate de una distribución normal, luego una diferencia de hipótesis para verificar si el rendimiento ha mejorado o no después de la pandemia usando educación online. Entonces me gustaría compartir el análisis de la tabla 2. Como podemos ver, para poder comprobar que se trata de una distribución normal, se usó el test de Shapiro con p-value de 0.47. Es decir, el grupo del primero tiene una distribución normal. El segundo grupo, 0.2963, pues también tiene una distribución normal. Ahora sí, viene como un plus, algo que aporta, que superó los objetivos que nos habíamos planteado. El p-value obtenido para la prueba, para el test student, para la diferencia de medias, fue de 0.59. Esto quiere decir que usando la educación online y la educación tradicional en la que el profesor está mostrando la pantalla o mostrando su pizarra sin usar ningún tipo de herramienta, en nuestro caso nuestra aplicación desarrollada en Scilab, no existe evidencia suficiente antes y después de la pandemia para decir que se ha mejorado el rendimiento académico. Como conclusiones de este trabajo podemos decir lo siguiente: si bien es cierto, el e-learning permite desarrollar, hacer la educación universitaria. Sin embargo, esto no significa que los promedios mejoren. En nuestro caso de estudio, pues el promedio era aproximadamente o prácticamente el mismo. La incorporación de las TICs, en nuestro caso, la aplicación que desarrollamos en Scilab, no solo desarrolla ejercicios, sino que también permite mejorar el rendimiento académico. Esto lo vimos en la parte 1, en la prueba de hipótesis 1. Otra consideración importante es que, si bien es cierto, se demostró estadísticamente que el uso de las TICs de nuestra aplicación desarrollada mejora el rendimiento académico, y adicionalmente, algo que sí aporta, yo considero que sí aporta, es que en este estudio se vio que simplemente como educación online y la enseñanza tradicional, pues no existe evidencia suficiente para decir que se mejora la educación. Es muy importante mencionar que las tecnologías, que las TICs, que el e-learning están ahí, y solo depende del docente y del estudiante su correcto uso, porque hay muchos programas que resuelven ejercicios. Si tengo el dinero, pues puedo comprarlo, puedo pagarlo, pero no estoy aprendiendo, simplemente estoy aplastando un botón. Lo que nosotros queríamos era demostrar que el uso de las TICs mejoran el rendimiento académico, y con las pruebas de hipótesis mostradas, pues es algo que se logró. Muchas gracias, hasta la próxima.